Muy buenas noches, estimados miembros y voluntarios del PMI Norte Perú Chapter, Comunidad de Piura. Hoy damos inicio a nuestra ronda de entrevistas con profesionales destacados en dirección de proyectos a nivel nacional e internacional. Esto es parte de nuestro programa de generación de contenido para nuestros miembros y voluntarios, así como para el público en general que tenga interés en involucrarse en el apasionante mundo de la dirección de proyectos. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Miguel Cotrina Malca. Miguel es un ingeniero de sistemas con especialidad en gestión de proyectos, en tecnologías de la información, ingeniería de software, cloud computing y liderazgo. Obtuvo su maestría en gestión de proyectos en la Universidad de Maryland y está certificado en informática por el MIT, la Universidad de Stanford y la Universidad de Berkeley. Actualmente estudia una especialización profesional en ciencia de datos en la Universidad de Harvard. Posee una especialización en liderazgo para ingenieros en la Universidad Tecnológica de Delft, Holanda, y en psicología positiva en la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos. Miguel también posee las certificaciones de PMP, DASSM, PMO-CP, CSM e ITIL. Es además beneficiario de la prestigiosa beca Fulbright y ha sido reconocido y premiado como un becario destacado por el gobierno de los Estados Unidos. Es un profesional con más de 12 años de experiencia en gestión de proyectos, además con más de 9 años como consultor en los sectores de tecnologías de la información, educación y desarrollo social. Profesor de excelencia en escuelas de pregrado y posgrado en temas de gestión de proyectos, tecnologías de la información, gestión y habilidades blandas. Ponente internacional en prestigiosos eventos sobre dirección y liderazgo de proyectos. Es además Past President del PMI Norte Perú Chapter. Actualmente se desempeña como mentor de la región sur del PMI Global. Es coordinador de escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Privada del Norte, profesor del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director general y gerente de proyectos en DACOS, un emprendimiento de él, ¿no? Con su empresa. Estimado Miguel, recibe la más cordial bienvenida de todos los miembros y voluntarios del PMI Norte Perú Chapter Comunidad Piura a este espacio donde compartiremos con todos ellos conocimientos, buenas prácticas y experiencias en dirección de proyectos. Buenas noches, Miguel. Muchísimas gracias, estimado Elvis. Gracias por la invitación a todos los compañeros, miembros de PMI Norte Perú, la Comunidad Piura. Yo estoy muy contento y privilegiado de compartir esta entrevista con ustedes. Muchas gracias, Miguel, y bienvenido. Como ya lo dijimos, esto es un programa, parte del programa de generación de contenido para nuestros miembros y voluntarios de la comunidad de Piura, parte del capítulo Norte Perú. El tema que trataremos hoy es las certificaciones del PMI y su importancia e impacto en el entorno profesional. Para ello, Miguel tendrá a bien respondernos algunas preguntas que hemos preparado a fin de poderles dar un poco más de información sobre este mundo del PMI y que tanto ustedes como el público en general tenga conocimiento sobre estos conceptos. Empecemos. Bien, Miguel, cuéntanos cuáles son las principales certificaciones que tiene el PMI. Claro que sí, estimado Elvis. Las principales certificaciones con las que inició PMI, que le hacen conocido a PMI en el mundo de dirección de proyectos, son 8. Bueno, de las cuales 2 destacan bastante, ¿no? La certificación CAPM, que es la de técnico asociado en gerencia de proyectos. Esta primera certificación de CAPM está dirigida al público que recién está involucrándose en el mundo de la gerencia de proyectos. Pueden ser estudiantes o también profesionales que recién conocen la profesión de dirección de proyectos y quieren conocer al respecto. Esta certificación CAPM lo que valida es que un profesional conozca la terminología, conozca de lo que estamos hablando, conozca el lenguaje técnico de gerencia de proyectos. Sin embargo, pueda o no tener aún experiencia. Para eso viene la siguiente certificación, que es la certificación PMP. Quizás es la más conocida dentro de PMI y a nivel global. La certificación PMP son las siglas de Profesional en Gerencia de Proyectos.
Y esta certificación no solamente valida que conozca de gerencia de proyectos, sino que al menos tenga 3 años de experiencia gerenciando y liderando proyectos y equipos de proyectos. Adicionalmente, tenemos la certificación PGMP, que es la de profesional en gerencia de programas, en donde un programa es un conjunto de proyectos relacionados. ¿Eso qué quiere decir? Que esta certificación de PGMP me valida que yo pueda gerenciar varios proyectos al mismo tiempo, pero que estos proyectos estén relacionados. Luego tenemos la certificación PFMP, cuya sigla representa la de profesional en gerencia de portafolios. Un portafolio de proyectos es todo el listado y la cartera de proyectos que tiene una organización, y en donde se ve a nivel directivo, a nivel estratégico, esta gestión de todos los proyectos de una empresa, de una organización. Adicionalmente, tenemos una certificación en PMI, que es la de PMI-PBA, cuyas siglas representan profesional en análisis de negocios. Es una certificación que ve toda la parte estratégica, también lo que pasa antes de la gerencia misma de proyectos. Hay una certificación que está creciendo mucho últimamente y dado a una demanda del mercado y también la necesidad en las organizaciones, que es la certificación PMI-ACP, cuyas siglas significan PMI Agile Certified Practitioner, es decir, la certificación ágil de PMI. También hay una certificación dentro de PMI, que es la de PMI Profesional en Gerencia de Riesgos. Esta certificación también está creciendo bastante en nuestro país, que como su nombre indica, se enfoca en todas las estrategias y acciones, competencias, herramientas y técnicas que tiene un profesional para gerenciar riesgos en los proyectos, que va desde la identificación, pasando por el análisis, también haciendo un control de los riesgos y estableciendo acciones para hacer frente a esos riesgos. Y la octava certificación, que quizás muy conocida, pero también es importante, PMI constantemente la está promoviendo, que es la de PMI SP, cuyas siglas significan PMI profesional en cronogramas, que se basa justamente en todo el trabajo que se hace para establecer, definir un cronograma y también controlarlo. Digamos que estas son las 8 principales certificaciones de PMI y por las cuales se conocen más a PMI, ¿no? Interesante, Miguel, interesante la variedad de certificaciones que tiene el PMI y cómo están alineadas a distintas especialidades en la gestión de proyectos, ¿no? Y cómo permiten certificar esas habilidades y competencias necesarias para dirigir cada una de esas diferentes variedades de especialidades, ¿no? Interesante también el tema de la agilidad que ya mencionaste aquí, y precisamente tiene que ver con la siguiente pregunta, es de cómo está abordando el PMI los entornos ágiles, ¿no? Y qué impacto ha tenido en las certificaciones del PMI el tema del boom de los entornos ágiles. Claro, claro que sí, es una excelente pregunta y quiero comenzar hablando sobre un paradigma que se ha generado en el mundo de los proyectos, en el mundo de las organizaciones y las certificaciones en proyecto. Y el paradigma es que PMI este año está cumpliendo 52 años de fundación, es decir, ya tiene un largo desarrollo. La séptima edición de la guía del PMBOK sale este año. Y muchos dicen, bueno, pero PMI al ser tan antiguo es, digamos, la escuela vieja, es lo tradicional y no tiene nada que ver con la novedad o la tendencia que ahora es la agilidad. Pues bien, eso es un paradigma porque ciertamente PMI sí contempla el desarrollo ágil, tiene desde la guía de la sexta edición, donde ya se incluyen los cimientos, principios ágiles, además hay una propia guía, la guía ágil de proyectos de PMI, que inclusive se puede descargar de manera gratuita, todos los miembros tienen acceso y la pueden descargar. Y algo muy importante, Elvis, es que en el año 2018-2019, PMI incorporó como parte de su portafolio de proyectos, iniciativas y de respaldo, una nueva organización que se llama Discipline Agile. Discipline Agile es como forma una parte de PMI que impulsa y promueve todos los principios ágiles. Entonces, Discipline Agile es un ente dentro de PMI que también promueve una serie de herramientas, una serie de principios, guías, marcos de trabajo que buscan que los profesionales en dirección de proyectos
puedan adaptar la forma como gestionan estos proyectos en función al contexto. Entonces, Discipline Agile da un paso más allá a lo que es un marco de trabajo tradicional de gestión ágil de proyectos, porque permite desde gestionar, nos da las herramientas para gestionar proyectos de manera individual, pero también nos permite escalar a una gestión organizacional ágil. Eso quiere decir que podemos seguir escalando y hacer que la organización de manera transversal aplique principios ágiles. Entonces ya digamos que es la forma como PMI está impulsando y está consolidando su estrategia de gestión ágil dentro de los proyectos. Aprovecho la consulta, Elvis, porque Discipline Agile también incluye nuevas certificaciones. Hace un momento yo te comentaba que eran 8 las certificaciones, digamos, que más se conocían de PMI. Con Discipline Agile actualmente se han incluido 4 certificaciones más en el portafolio de PMI. Hay una certificación que es Discipline Agile Scrum Master, también conocida como DASM. Si nosotros queremos dar el siguiente paso, entramos a la certificación Discipline Agile Senior Scrum Master, que es la DASSM, y también tenemos 2 certificaciones más asociadas a Discipline Agile. Una de ellas es la DA Coach, que es Discipline Agile Coach, dedicada justamente a las personas que van a formar a nuevos gerentes de proyectos en principios ágiles, y la de Discipline Agile Value Stream Consultant, DAVSC, que también está enfocada a un nivel superior, que una persona conoce, tiene experiencia, pero que también puede formar a nuevos profesionales con principios de Discipline Agile. Excelente, Miguel. Mira cómo nos has aclarado y nos ayudas a romper un paradigma, ¿no? De que piensan que el PMI solamente es planificación waterfall, ¿no? O la planificación en cascada o predictivo, ¿no? El entorno predictivo. Eso nos permite aclarar este concepto, digamos, no mal, pero digamos que no ha sido muy difundido y que ahora PMI le está dando mucha fuerza con el tema de Discipline Agile. Qué bueno, Miguel, que nos aclares esto y interesantísimo las nuevas certificaciones que han aparecido ahora a raíz de esto y esperemos que todo esto nos permita generar mejores profesionales y tener mejores resultados en el mundo de los proyectos, ¿no? Solamente para complementar lo que acabas de mencionar en cuanto la forma tradicional de hacer proyectos o cascada o predictivo y el enfoque ágil, ¿no? Que digamos son las corrientes que hasta cierto momento yo sentí de que estaban como que peleando, ¿no? ¿Cuál es mejor que otra? Y eso generó muchas dudas, muchas personas que no sabían por cuál ir, decían, oye, si ahora está los estándares o principios o marcos de trabajo, frameworks ágiles, entonces me conviene ir por ahí. Entonces, en la aplicación misma se empezaron a descubrir que no todos los proyectos se pueden desarrollar de manera ágil, porque por su naturaleza misma, de ese tipo de proyectos, quizás es más conveniente hacerlo de manera predictiva. Entonces, a lo que voy es que, si bien es cierto, hay proyectos en los que la gestión ágil es la solución, sobre todo en los proyectos donde hay bastante incertidumbre, ¿no? Donde hay un entorno cambiante, ahora se habla de los entornos VUCA, VUCA, donde hay mucha volatilidad, cambios constantes. Por ejemplo, proyectos ahora asociados a la pandemia, ¿sí? No sabemos qué va a pasar, entonces hacen que estemos constantemente replanteando en función a cómo vamos en el avance. Pero por otro lado, también existen proyectos ya, como tú bien mencionabas, que son predictivos, entonces, en donde sí hace necesario seguir un enfoque predictivo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que nosotros establezcamos la forma de trabajo en función a el tipo de proyecto, la organización y el entorno en el que estamos desarrollando. Nuevamente, y para resumir esta parte, hay proyectos en que sí se va a obtener muy buenos resultados y éxito siguiéndolo de manera ágil, pero hay proyectos en donde sí es necesario seguir un enfoque predictivo. O algo que ahora es tendencia y que se aplica ya en la vida real, que son los enfoques híbridos. Es decir, una combinación de ambos, ¿no? Del predictivo, el ágil para ciertas etapas y ver cómo yo adapto estos conocimientos y así obtener un mejor resultado. Y aprovecho para comentarte que
justamente el PMI hace poco ha lanzado una nueva, no certificación, sino le llama microcertificación. Y esta microcertificación justamente es ágil híbrida y está enfocado a esta nueva forma de trabajar en los proyectos. Excelente, Miguel. Eso nos permite ver que el rol del gerente de proyecto ahora es no solamente asegurar el valor, la entrega del valor del proyecto, sino al inicio elegir el mejor enfoque, el que más se adapte al proyecto que vas a desarrollar, ¿no? Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y ya mencionaste el tema de la pandemia como parte del entorno cambiante, o lo que está generando cambios en el entorno y que está orientando mucho el tema de la agilidad. Y ya que hablamos de la pandemia, que la siguiente pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuáles son las certificaciones que recomiendas, Miguel, para aplicar en el entorno actual y futuro, un entorno post-pandemia? ¿Cuáles son las certificaciones que tú nos recomendarías a los profesionales al que debemos pensar en obtener? Buenísima pregunta. De hecho, podría hablar por niveles o por, digamos, perfiles de profesionales. Y yo recomendaría mucho que si recién estamos empezando en dirección de proyectos, recién estamos conociendo todas las ventajas que implica conocer buenas prácticas, los estándares, para aumentar la probabilidad de éxito en nuestros proyectos, yo recomendaría que se empiece por una certificación básica, que puede ser la certificación CAPM, que es la certificación inicial. Adicionalmente, también, si es que ya tenemos experiencia y conocimiento, de todas maneras, recomendaría que sea la certificación PMP, que sigue siendo una de las certificaciones más reconocidas, prestigiosas en el ámbito profesional y en el ámbito de la gerencia de proyectos. Teniendo esa base sólida ya que nos da una certificación como la PMP, que obviamente incluye los enfoques ágiles, híbridos y en cascada, recomendaría que de la mano se pueda ir aumentando las competencias y capacidades en alguna certificación ágil. Puede ser la certificación PMI ACP, que es la de Agile Certified Practitioner, ¿sí? Una persona que practica marcos de trabajo ágiles que conoce, o también la certificación DASM, que es la de Discipline Agile Scrum Master. Ahora, digamos que me enfocaría en esas 4 certificaciones para poder iniciar. Si es que por un tema de tiempo, yo digo, oye, necesito, por un tema laboral, por lo que fuera, sacar algo rápido y que me valide que el conocimiento tengo, yo apuntaría a ir por la certificación de Discipline Agile Scrum Master, que consiste en llevar una preparación, se puede desarrollar a nivel virtual ahora en función de la pandemia, luego de eso, obviamente, completar los requisitos y realizar un examen, ¿sí? La certificación de Discipline Agile Scrum Master. Ahora, hay un consejo adicional que es un nuevo recurso que PMI también publicó hace poco, que es el PMI Kickoff, así como suena, PMI Kickoff. El PMI Kickoff es un curso gratuito que PMI ha publicado, en donde en solo 45 minutos cualquier persona, sea niño, joven, adulto, mayor, senior, adulto mayor, pueda conocer cómo hacer un proyecto y con herramientas básicas y sencillas. Y al término de haber completado el curso de Kickoff, me dan una insignia, que es como un reconocimiento por haber completado ese curso. Y se puede desarrollar directamente en la página, buscan PMI Kickoff, acá estamos compartiendo también la página web. Y como les comento, es un curso gratuito de 45 minutos, recomendable para todas las personas que quisieran conocer los principios y los fundamentos y a poner en práctica herramientas muy puntuales que nos van a ayudar a gerenciar proyectos desde ya. Eso para quienes están iniciando y luego ya podríamos ir por las certificaciones que acabamos de mencionar también. Ok, Miguel, excelente. Efectivamente, vamos a compartir aquí en la parte de abajo del video, van a aparecer la dirección de la página web del PMI y, bueno, específicamente algunas de las que está mencionando Miguel directamente en la descripción del video. Continuando con la entrevista, Miguel, nos queda ahora un poco enfocarnos en qué recomendarías
a los estudiantes de pregrado, que un poco también es el grueso de nuestros voluntarios viene por ahí, de los estudiantes de pregrado. ¿Qué certificaciones les recomendarías a los estudiantes de pregrado y qué certificaciones también podríamos recomendar al sector público o privado, a los profesionales de las empresas que ahora están entrando con fuerza a esta vorágine del mundo de los proyectos y uno ya puede ver pues convocatorias laborales tanto para el sector público como privado, ya no hay mucha diferencia, donde solicitan con certificaciones en dirección de proyectos. Entonces queríamos saber un poco qué nos recomendarían para esos dos enfoques, ¿no? Para los Claro que estudiantes de sí. pregrado y para los profesionales públicos o privados. Perfecto, claro que sí, estimado Elvis. Tanto para los estudiantes de pregrado como para el público o profesionales del sector público y privado, recomendaría que hagan el curso de Kickoff, que es un curso gratuito de 45 minutos. Ese es el principal punto de partida porque nos da un enfoque general de lo que es la gerencia de proyectos y cómo ya poner en práctica. Luego de eso, yo recomendaría que puedan aplicar y puedan hacer el proceso para una certificación. Si aún no tienen experiencia, que sea la CAPM, por ejemplo, para los estudiantes de pregrado, y si es que ya cuentan con alguna experiencia, que para profesionales del sector público y privado, que puedan ir por la certificación PMP de manera muy recomendada y sugerida. ¿Por qué? Porque al tocar cualquiera de estas dos certificaciones y con el, el contenido que ahora evalúa cada una de ellas, ya cubre tanto los proyectos en cascada, que son los predictivos, los proyectos ágiles, y también ahora el enfoque híbrido que muchos están desarrollando, ¿no? Entonces, para resumir, podrían todos desarrollar el curso de Kickoff. Para los estudiantes de pregrado, de preferencia que vayan por la certificación CAPM, y los profesionales del sector público y privado que ya posiblemente tengan experiencia, que opten por la certificación PMP. Y al optar por cualquiera de las dos en ambos públicos objetivos, podrían ya conocer tanto el enfoque predictivo, el enfoque ágil y también las formas de trabajo híbridas, ¿no? Excelente, Miguel. Muy claro la forma en que nos has explicado el camino que deben seguir desde pregrado hasta profesionales, bajo tu recomendación. Eh, Nos has mencionado algunas, dentro de la entrevista, algunas certificaciones por ahí nuevas y justamente tiene que ver con eso la siguiente pregunta, que es qué novedades nos tiene el PMI respecto a sus certificaciones. En general, qué novedades, qué es lo novedoso que nos tiene el PMI ahora. Perfecto. En primer lugar, las certificaciones de Discipline Agile, que son relativamente nuevas. Estas 4 certificaciones, la DASM, DASSM, DA Coach y DA VSC, que se suman a la certificación PMI ACP para hacer un conjunto de 5 certificaciones ágiles dentro de PMI. Adicionalmente tenemos las microcertificaciones, ese es algo nuevo también dentro de PMI. Hay una microcertificación ahorita ligada a gestión ágil e híbrida de proyectos. Entonces, al hablar de microcertificación, el proceso de obtención de ellas, así como los requisitos, también son menores a comparación de una certificación, digamos, más completa como las que acabamos de mencionar. También PMI acaba de lanzar una certificación que se llama Project Management Ready. Es una certificación nuevita, hace poco se ha publicado. Y esta certificación PM Ready está dirigida a estudiantes de secundaria o estudiantes que aún no llegan a la universidad. Por el momento, esta certificación aún está en inglés, ¿sí? Pero se acaba de lanzar y dentro de poco esperamos que también ya tenga traducciones en otros idiomas, incluyendo el español. Pero como les digo, el enfoque está ligado a profesionales y a chicos de secundaria, ¿no? Adicionalmente a esto, PMI está sacando productos nuevos. Uno de ellos es el PMI Kickoff, que les mencioné, que es un curso gratuito de 45 minutos destinado a todo tipo de personas, desde los más pequeñitos hasta los más adultos. También hace poco PMI lanzó un nuevo producto que se llama Citizen Developer, que es un curso que también da una credencial al final. No es una certificación, pero sí una constancia de haber completado ese curso. El Citizen Developer es una estrategia enfocada
a darle capacidades y competencias a todo tipo de personas para que puedan desarrollar soluciones haciendo uso de tecnología. Es decir, no es necesario que yo sea un programador o que sea un experto en software, sino que a través de Citizen Developer yo puedo de repente crear una solución informática, una aplicación, sin tener conocimientos técnicos avanzados, ¿no? Entonces, esas son algunas de las novedades que PMI está trayendo. De todas ellas, las que más se enfocan obviamente a nivel de certificaciones son las de Discipline Agile y la certificación, las microcertificaciones, ¿no? Que una de ellas es la de gestión ágil híbrida. Excelente, Miguel. Y mira qué buenas novedades que nos tiene PMI, que ya incorpore una constancia o certificación del PMI Ready para escolares, ¿no? Para para jóvenes de Sí, secundaria. y Porque, sí, quisiera adelante, comentarte Miguel. justo en función a eso, de que ahora PMI, su enfoque es ir en todo tipo de, o los públicos objetivos de todas las edades, desde los 5 años hasta los 75 años. Entonces, para los más pequeñitos se están desarrollando productos, iniciativas. Hace poco se desarrolló, por ejemplo, la iniciativa Changemakers para Latinoamérica y hubo un segmento para el PMI, Agility Champions Kids. Entonces, dirigido a niños que ya empiecen a desarrollar competencias en gerencia de proyectos. Entonces, el enfoque es que ahora PMI pueda llegar a los changemakers. Changemakers son todos los agentes de cambio que tenemos en nuestra sociedad. Por ejemplo, un emprendedor es un changemaker. De repente, él de por sí no se considera un gerente de proyecto, pero ya es un agente de cambio y eso lo hace que sea un gerente de proyecto, porque mi propio emprendimiento puede ser un proyecto. Entonces, el abanico de productos y opciones que ahora ofrece PMI está enfocado justamente para todas las personas de este rango de edades, ¿no? Desde los 5 hasta los 75 años. Excelente, Miguel. Eso nos va a dar creo que a futuro unos excelentes resultados, que vamos a empezar con la formación inicial, intermedia y avanzada, en dirección de proyectos, ¿no? Excelente labor la del PMI y el enfoque estratégico que le está dando a la forma de difundir ahora la dirección de proyectos. Bien, continuando con la entrevista a nuestro amigo Miguel Cotrina, ahora nos toca un poco ya hablar de las experiencias que has tenido como profesional, y aquí la pregunta es, que quisiéramos saber cuál ha sido tu experiencia luego de certificarte, qué oportunidades se te presentaron en el ámbito laboral y profesional en general, ¿no? Claro, claro que sí, Elvis. La certificación para mí ha sido una gran ventaja en mi vida profesional, pero también en mi vida personal. Por ejemplo, me permitió obtener un mejor trabajo y eso de por sí conlleva un mejor salario a nivel profesional, es decir, una mejora significativa antes comparando lo que antes no tenía la certificación y luego cuando obtuve la certificación. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me gusta mucho combinar mi parte laboral, mi parte profesional aplicada en proyectos. Yo tengo una empresa que hace proyectos y también hago consultoría en proyectos, con la parte académica. Es decir, yo me desempeño como docente en algunos programas de pregrado, otros en posgrado, y también coordino ciertos programas académicos. Entonces, el obtener la certificación también me brindó una nueva forma de poder, por un lado, transmitir los conceptos, conocimientos, prácticas y políticas a mis estudiantes y también introducir la dirección de proyectos en programas o iniciativas donde antes no se tenía. Entonces me permitió también tener ese conocimiento para incluirlo. Y adicionalmente, y algo muy importante es que yo siempre les pido a las personas con las que converso de dirección de proyectos, que todo lo que aprendamos y que lo podamos validar con alguna certificación, veamos la manera de aplicarla en nuestra vida misma. Entonces, si antes de repente, por un proyecto familiar que es, no sé, un viaje, muchos de nosotros vamos al viaje, quizás no hacemos una planificación mayor, pero si nos damos cuenta, el hacer un viaje es un proyecto, entonces con el conocimiento, las herramientas técnicas que uno conoce, ya puede hacer que este viaje, este proyecto personal, familiar, sea mucho mejor y sea exitoso, aumente la probabilidad de éxito
en él, ¿no? Entonces, resumiendo, he tenido mejores oportunidades laborales, un incremento salarial, la posibilidad de transmitir esto a nivel académico en el entorno en el cual yo me desarrollo y también alternativas de poder incorporarlo en la vida personal y familiar. Qué bueno, Mil, bastante interesante y te felicito por todo lo que has logrado y que nos puedas compartir estos logros para que nosotros, tanto los voluntarios como miembros del capítulo PMI Norte y de la comunidad Piura, podamos un poco interesarnos por las certificaciones del PMI y el valor que estas agregan al desarrollo profesional y personal, como tú lo has podido enmarcar bien en tu testimonio, ¿no? Claro que sí, Elvis. Y permíteme, para complementar, hay algo que no mencioné, pero quizás es de los elementos que comentaba el más intangible, que es el reconocimiento que uno recibe al tener la certificación, ¿no? Ese valor que uno recibe al tener una certificación y una credencial reconocida a nivel mundial hace de que también tu prestigio como profesional también pueda crecer, ¿no? Tu reconocimiento y prestigio. Y como te digo, eso quizás es el elemento más intangible que uno pueda tener al obtener una certificación. Excelente, Miguel. Justo tiene con la siguiente pregunta de la entrevista, es un poco que nos digas, para ti, para Miguel Cotrina, ¿por qué crees que debería certificar? ¿Por qué deberíamos certificar los profesionales o incluso ahora los alumnos de secundaria también, ¿no? Ujú. Sí, la certificación es una forma de validar y demostrar que yo tengo experiencia y tengo conocimiento en algo, ¿sí? Y yo para esto siempre lanzo una anécdota y una analogía muy rápida. Yo, por ejemplo, puedo ser el mejor conductor de carro. Sí, a mí me dicen, no sé, el meteoro de peruano, pero de repente yo estoy manejando en una calle a toda velocidad, manejo muy bien, y me para la policía y me dice, señor Miguel Cotrina, por favor, muéstreme sus documentos, muéstreme su licencia de conducir. Y le digo, yo no tengo licencia de conducir. Ah, no, eso es una falta grave, usted está detenido, el carro al depósito, lo que fuera. Y le digo, pero a mí me conocen como el meteoro peruano porque yo manejo muy bien. Y el policía me podría decir, oye, pero demuéstralo, ¿no? De alguna forma. Entonces, el símil y el equivalente es una certificación a la licencia de conducir. Yo con la licencia de conducir demuestro de que tengo tanto habilidades, conocimiento y destrezas para poder conducir, porque he pasado un examen, alguien me ha validado. Lo mismo pasa con las certificaciones. Si yo digo, tengo una certificación en gerencia de proyectos, yo estoy demostrando que conozco de gerencia de proyectos y que he pasado un proceso que alguien me lo ha validado, en este caso el PMI. Si yo soy certificado como PMP, la persona que vea mi credencial de PMP va a saber que yo tengo conocimiento y al menos tengo experiencia de 3 años haciendo proyectos. Si yo muestro mi certificación como Discipline Agile Senior Scrum Master, la comunidad va a reconocer de que yo conozco de prácticas ágiles y que tengo experiencia. Resumiendo, las certificaciones lo que nos dan es credibilidad y reconocimiento del trabajo que estamos haciendo. En el mundo de la dirección o gerencia de proyectos van a permitirme que yo valide que sé gerenciar, dirigir proyectos en función a la certificación que yo pueda estar obteniendo. Muy sólidas razones, Miguel, las que nos has dado, creo que bastante claras, pero también es cierto que en el mundo de los proyectos no solamente existen los estándares del PMI, sino también hay otros estándares ahí en el mundo. Eh, y aquí viene la siguiente pregunta, que es un poco que nos cuentes, desde tu punto de vista, por qué debemos elegir las certificaciones del PMI en vez de otras, ¿no? ¿Por qué darle preferencia a las del PMI? Sí, como tú bien dices, Elvis, en el mundo de la dirección de proyectos hay muchas asociaciones profesionales. Hay algunas que han nacido en el continente americano, otras en el continente europeo, en Asia, inclusive hay la Project Management Association of Japan, que nace en Japón, en Asia. Entonces tenemos variedad ahora con los enfoques, marcos de trabajo ágiles, inclusive hay muchas más organizaciones. Entonces hay variedad. Entonces, ¿cuál deberíamos elegir? La pregunta se basa en justamente en qué
tipo de proyectos yo trabajo, cuál va a ser la necesidad laboral a la que yo me puedo enfrentar en donde estoy, y también cuál es el estándar o la organización que más predomina en cierta área geográfica. Entonces, a raíz de eso, PMI sigue siendo la entidad más grande, la más prestigiosa y la más reconocida en dirección de proyectos a nivel global. Por un lado, está presente en más de 310 países, en más de 210 países, tiene más de 300 capítulos. Adicionalmente, ya tiene más de 1 millón de certificados. Y como tú bien mencionabas, Elvis, las oportunidades laborales muchas veces están ligadas a conocer de gerencia de proyectos, y se recomienda, en la mayoría de casos, y en algunos casos lo hace de manera obligatoria, que sea con el estándar del PMI, y deseable alguna certificación que valide que una persona tiene ese conocimiento y experiencia. Adicionalmente, por un tema hasta geográfico, diría yo que PMI nació en los Estados Unidos y obviamente tiene bastante difusión más en el continente americano, además de estar en todo el mundo. Es el estándar que más se aplica en los proyectos acá en nuestro país. Entonces, eso le da, digamos, un plus o una justificación de por qué deberíamos optar por alguna certificación del PMI. Ahora, algo muy importante, y eso no quita que no perdamos de vista a las otras certificaciones de otras entidades, porque fácilmente yo podría tomar, y eso es lo que yo siempre recomiendo, tomar una certificación o conocimiento de PMI como la columna vertebral, y a partir de ahí de repente, poder complementar con otra, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy enfocado en proyectos públicos, en el Estado se utiliza bastante un estándar, una metodología que se llama el marco lógico. Entonces yo fácilmente podría combinar conocimientos, las herramientas y técnicas que ofrece el PMI y en la guía del PMBOK y todo el contenido que desarrolla, con las herramientas del marco lógico. Si yo de repente estoy haciendo proyectos sostenibles, proyectos ambientales, podría hacer un híbrido entre lo que promueve PMI, pero también lo que promueve una asociación como GPM, que es Green Project Management, por ejemplo. Y así puedo hacer y elegir la mejor forma de trabajo en función a mi proyecto. Yo también hago una analogía siempre que comento este tema con un carpintero. Si yo soy carpintero y la única herramienta que yo tengo, imagínate, es el martillo, para cualquier trabajo que me encarguen, siempre yo voy a usar el martillo para hacer el trabajo de carpintería. Yo voy a usar el martillo para clavar, obviamente, pero también para cortar, para limar, para pulir con el martillo. Pero si yo soy carpintero, ya conozco más herramientas, conozco el taladro, la wincha, el cincel, muchas más. Cuando me encarguen un trabajo de carpintería, yo voy a poder adaptar estas herramientas de mejor manera a mi trabajo, ¿sí? Entonces, así es como veo los distintos oportunidades que hay en certificaciones. Mientras más herramientas yo pueda conocer, va a ser mucho mejor para adaptarlas y aumentar la probabilidad de éxito en mis proyectos. Entonces, para resumir, algunas de las motivaciones y justificación digamos, razones por las cuales deberíamos optar por PMI. Una es porque el mercado, la demanda misma que existe de profesionales que conozcan gerencia de proyectos con el estándar del PMI, hace de que sea necesario conocerlo. Por otro lado, porque está demostrado que estas buenas prácticas, al ser un estándar reconocido y aplicable en todo el mundo, funcionan, porque la guía del PMBOK y el contenido que desarrolla PMI está hecho por gerentes de proyectos para gerentes de proyectos, y por otro lado, porque tiene una cartera de productos e iniciativas que enfocan el trabajo de todo tipo de profesionales y de los distintos rangos de edades, ¿no? Entonces, algunas de las razones. Excelente, Miguel. Creo que son bastante claras las razones y tienes, nos has mencionado, creo que con la analogía del carpintero se queda muy claro el por qué debemos elegir no solamente la certificación de PMI, sino tener la mayor cantidad de herramientas que nos sean posibles para gestionar adecuadamente nuestros proyectos
pero ya desde ya las certificaciones del PMI son las más reconocidas en el mundo, así que son una de las mejores herramientas que podemos encontrar en todo caso para gerenciar proyectos. Y ya que estamos hablando de este tema, y un poco para ir cerrando esta interesante entrevista, eh, quisiéramos un poco que nos expliques de una manera muy general cuáles son los pasos que debemos seguir para certificarnos en el PMI. Claro que sí, estimado Elvis. Eh, para iniciar nuestro proceso de certificación, yo le recomiendo siempre buscar el soporte y ayuda del capítulo local. En este caso, buscar asesoría, buscar soporte en el capítulo PMI Norte Perú, en la comunidad Piura, en la comunidad Cajamarca, en la comunidad Trujillo, es decir, que sea nuestro primer punto de contacto para poder absolver dudas, consultas. Ahí todo el equipo de voluntarios va a estar, estoy seguro, a plena disposición para ayudar durante este proceso. En segundo lugar, habría que hacer una pregunta. Yo recuerdo mucho mi experiencia para certificarme como PMP. Lo manejé como un proyecto, me hice un plan de actividades, mi presupuesto, mi cronograma, los riesgos, etcétera. Entonces, hacer una planificación de cómo va a ser mi preparación para la certificación. En paralelo, ya podría ir haciendo mi aplicación. Es decir, para poder uno de nosotros obtener alguna de las certificaciones, lo que hay que hacer es ingresar a la página de PMI, a la página principal, que es pmi.org. En esta página uno encuentra la sección de certificaciones. A la certificación que les interese van a ingresar y pueden aplicar a esta certificación. En función de los requisitos que cada una de ellas tenga, ustedes pueden iniciar una solicitud, una aplicación. Por ejemplo, para la PMP se les va a pedir un componente de educación, que hayan llevado algún curso de proyectos por 35 horas, y también experiencia, una experiencia de al menos 3 años de experiencia, un equivalente a 3 años de experiencia, participando y de preferencia liderando proyectos. Entonces, esta aplicación ustedes la llenan, la completan, la envían de manera virtual a PMI. PMI evalúa su aplicación, si todo va bien, les notifica que todo ha ido correcto y ustedes ya pueden ir al siguiente paso, que es pagar por el examen y programarse su fecha de examen. Ahora los exámenes de algunas certificaciones, incluyendo la PMP, se pueden desarrollar de manera virtual a través de una persona que los está monitoreando al otro lado de la computadora. Y ese es el proceso. Entonces, resumiendo, es, en primer paso, siempre buscar soporte, guía en el capítulo local, en la página web de ellos, en la página web de PMI América Latina también. Luego de eso, planificar cómo va a ser mi proceso de certificación, desde la aplicación misma hasta para cuando yo quisiera rendir el examen. Y en paralelo, ingresar a la página de PMI, ir a la certificación que yo estoy buscando, ver los requisitos, iniciar una aplicación, llenar la aplicación con los requisitos, ya sean de educación o de experiencia, esperar la evaluación de PMI, si todo es correcto, programar, hacer el pago y programar el examen, porque hay un pago asociado. Si en caso PMI observa su aplicación, les va a decir por qué y les da la oportunidad de volver a enviarla, y así regresamos a cuando su aplicación haya sido confirmada, a poder hacer el pago y programar el examen. Entonces, ese es el proceso que habría que seguir. Y siempre recuerden que durante todo ese proceso, el equipo de la comunidad, del capítulo mismo y de PMI Global, y también obviamente de América Latina, va a estar ahí acompañándolos en el proceso para poder darles el soporte que necesitan. Qué bien, Miguel, excelente la información que nos das. En este video vamos a compartir también los enlaces de la página web del PMI Global, del PMI América Latina, de nuestro capítulo, y también en las redes sociales de las comunidades van a encontrar información y contacto para poder acercarse, como dice Miguel, a la comunidad, que es el primer paso, el más importante al inicio, es para poder tener una orientación sobre cómo certificar. Miguel, ha sido realmente un honor tenerte en este espacio que estamos desarrollando para nuestros miembros y voluntarios y también para el público en general que esté interesado en la dirección de proyectos. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por los importantes e interesantes conceptos que nos has esclarecido hoy. Creo que ha quedado
algo con lo que me quedo es con el tema de romper paradigmas sobre el tema de la agilidad en el tema del PMI, las nuevas certificaciones interesantísimas que hay ahora respecto a disciplinas ágiles, certificaciones para estudiantes de secundaria como PM Ready, el curso gratuito de Kickoff, Project Management Kickoff, PMI Kickoff. Creo que son herramientas muy interesantes que están a disposición de todo el público en general y sobre todo de los miembros del capítulo y de los voluntarios de las distintas comunidades que formamos parte de este capítulo. Miguel, no me queda más que nuevamente agradecerte por tu apoyo, por habernos apoyado el día de hoy y nada más desearte que sigas teniendo muchos éxitos y que te podamos volver a tener más adelante de repente en esta rueda de entrevistas con otro tema. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, estimado Elvis. Gracias a todo el equipo de la comunidad Piura, del PMI Norte Perú Chapter. Felicitar por esta iniciativa a todo el extraordinario equipo humano, a los voluntarios, quienes son el corazón de la comunidad, del capítulo y de PMI, y con mucho gusto poder compartir en una próxima edición de este excelente proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, Miguel. Hasta luego. Hasta luego.